La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, soy Luis Ignacio de Sevilla y me hice mecenas de La Cafetera porque me gusta el periodismo libre e independiente que hacéis, del que desgraciadamente ya no queda mucho en este país. Se lo pedí como regalo de cumpleaños a mis hijos, así que ser mecenas fue un bonito regalo. Y como ya habéis hablado del Camino de Santiago, os diré que yo lo hice durante la primavera del año pasado. Fueron 2 meses de camino, desde Le Puy-en-Velay hasta Finisterre, más de 1.600 kilómetros. Y durante el mes de camino en Francia, La Cafetera fue durante algunas noches en los albergues mi único hilo de Ariadna con la actualidad de España, durante la etapa entre elecciones, en plena vorágine parlamentaria. Gracias por el periodismo que hacéis. Hasta siempre, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Como sabéis, en octubre llegaron aproximadamente 500 personas a las costas de Murcia y esas personas, en su mayoría de nacionalidad argelina, fueron internadas no en un centro de internamiento de extranjeros, sino en una cárcel. Esto es algo que es absolutamente ilegal y queremos denunciar que esta es un eslabón más, un paso más en la cadena de ilegalidades que lleva cometiendo desde hace años el Partido Popular en materia de derechos humanos y en materia de migraciones. Nuestros hijos y hijas, nietos y nietas, están pagando o van a pagar con sus impuestos las pensiones de hoy. Es curioso que en este país, en donde se habla ahora mismo de recuperación económica, haya jóvenes que sufren el paro de larga duración. Y por eso es un tema capital. Tenemos que abordar, digamos, una actualización de nuestro sistema público de pensiones. Y ahí tenemos 2 caminos. El de la derecha ya sabemos cuál es. No van a hacer nada, van a continuar endeudándose y sobre todo lo que van a hacer es permitir que las pensiones sean cada vez menores. Por eso, compañeros y compañeras, amigos y amigas, yo lo que os propongo es que nos movilicemos. Considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa, fruto también de un momento excepcional. Mi decisión es personal, no tiene nada que ver con otras personas. Y hoy se añade la dimisión de la señora Forcadell. Esto es el sálvase quien pueda del procés y es el reconocimiento, aunque no lo digan en público, de que ellos saben que han fracasado, que han perdido las elecciones y que el procés no va a ninguna parte. Por tanto, les pedimos que sean valientes para reconocer en público lo que todos saben en privado. ¿Es absurdo insistir en esta solución por vía telemática? No, yo digo que Esquerra Republicana está pendiente del informe que emitan los letrados, pero aun cuando no pudiera hacerse de esta manera, se buscará la fórmula para que exista gobierno. Hay un bien superior a preservar, que es la victoria independentista en las urnas. Mientras el señor M. Rajoy siga gobernando, va a ser imposible abordar cualquier reforma de la Constitución. Así que creo que eso es una evidencia, digamos, que lleva siendo así mucho tiempo, y a nosotros lo que nos sorprende es que haya actores políticos que se reivindican progresistas, pero que después, cuando tienen que abordar los cambios que necesita este país, eligen como aliados y como compañeros de viaje al Partido Popular y a su extrema derecha, que son la muleta naranja de Ciudadanos.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este espacio en los límites del bosque de Sherwood, allí donde se reúnen las proscritas. Es que hoy estamos de enhorabuena en el estudio porque tenemos visita. Pachi Freitez, buenos días. Buenos días, cafeteros y cafeteras. O sea, no sabes la ilusión, Pachi, que nos hace, porque además no viene mucha gente con frecuencia aquí a meterse en la casita del árbol. Pero la ilusión que nos hace que hayas venido, lo hemos puesto por todo lo alto, ¿eh? Te he preparado croissants, sí. Café, que he hecho 2 cafeteras enteras. He estado limpiando la casa de pasar el aspirador. Después de haber llegado anoche, que en fin, se fue liando la cosa, pim pam, y las noches de Malasaña se complicó. Pero que te hemos recibido por todo lo alto, ¿eh? Con toda la diplomacia absoluta, teníamos muchas ganas de... Sí, me siento muy honrado, de verdad. Estamos... María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Tengo que decir que esos croissants no los tenemos todos los días. Así que eres un privilegiado. Bueno, todavía no los habéis probado. La verdad es que eran congelados. No voy Están a decir doraditos. Sí, porque me habéis distraído y se me ha descuidado el fogón. Pero bueno, es que hoy vamos a hablar de B de Bárcenas, la película, y Pachi Freitez es uno de los actores que participan en ella. Era el ejercicio propuesto para esta semana en el Videoforum, pero en cualquier caso, además ha sido tu cumpleaños esta semana, así que es una oportunidad buenísima para felicitarte públicamente, Pachi Freitez. Ya queda menos. Siento comunicar. Oye, yo también cumplo años, ¿eh? No me mires así con cara de... Pero no, que teníamos muchas ganas de hablar contigo en persona. Vamos a hablar de la película, de tus proyectos. Nos acompañas un poquito a lo largo del programa y cada vez que quieras participar, que quieras comentar algo, tienes vía libre, tienes el micrófono abierto. Y tenemos además un montón de cosas hoy para hacer en el programa, para comentar en el programa. Vamos a hablar con Elena Maleno. Sabéis que esta semana ha tenido el juicio en Marruecos. Bueno, es que le llegaban a pedir, intentaban cadena perpetua, la activista por los derechos humanos, que sabéis que cuyo único delito era avisar a los servicios de socorro cada vez que alguna barcaza de inmigrantes se quedaba en el Mediterráneo. De manera que han intentado atribuirle un delito de colaboración con las mafias de tráfico de seres humanos. Bueno, como a Elena Maleno la conocéis perfectamente, vamos a tener la oportunidad de charlar un poquito con ello. Hablaremos con Pilar de la Peña también de la prensa internacional, de la manera en la que la prensa internacional retrata la imagen de nuestro país. Y hablaremos también con Pedro Casablanc, que es el actor principal de esta película B de Bárcenas, que vamos a comentar hoy, que era un ejercicio que nos parecía muy interesante, primero porque fue elegido por la audiencia, es la película elegida por los oyentes de este programa, pero además también porque retrata un momento de este país muy significativo, esta catarsis de la corrupción que se está produciendo. Y ya sabéis que es una película que consiste básicamente en que el guión es el auto del sumario, es la transcripción del juicio, del enfrentamiento entre el juez, los fiscales, los abogados y Bárcenas. Y una transcripción literal que se convierte primero en una obra de teatro, después en una película, y que, además de haber sido muy elogiada, es la elegida esta semana por la audiencia para ser comentada aquí en el programa. Así que, Esbroker, Enfermeros Alesa, Hortensia, David Quirós, Sandra, tantos y tantas amigas que se van incorporando a esta hora al programa, que forman parte de nuestro gran cuerpo de analistas, que nos ayudan a situar el termómetro de la temperatura, del desencanto de la ciudadanía ante estos acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Piel y Hueso, Melagrip, Nanese, Graciela, Nebur, Maite, bueno, Malasangre, Paloma Irazazábal, un montón de gente que se suma a la gran familia cafetera. Estás escuchando La Cafetera. Luego además os tengo que contar un montón de cosas, porque ayer es verdad, lo decía Pachi medio en broma, pero la noche se fue complicando. Estuve primero en una inauguración de una exposición de fotografías maravillosa, que tenéis que ir, calle Limón 28. Después estuve en el programa de Monedero, que esta semana inauguraban tertulia, y estuve con Esther Palomera y tuvimos ahí una tertulia en el programa de Monedero. Luego os cuento. Llegué un poco cabronazo y le dije... Digo, nada, vengo a ver aquí dónde está el dinero de Irán y Venezuela y todo eso, dónde habéis invertido. No, pero era un chascarrillo de broma de esta, de la Agenda Setting. Y entonces, pero estuvo muy simpático y estaba muy bien, además, muy profesional el equipo y muy serio el programa. Pero después, cuando salía, me llama Pilar Velasco y me dice, oye, que hay un homenaje al poeta Ángel González ahora en la Sala Galileo. Va a ser el evento, va a participar Sabina, Pedro Guerra, Rosalén. Dice que está allí Jesús Maraña, está... un montón de gente del mundo de la cultura de esta generación, y dice que están rindiéndole homenaje. Dice, creo que no se puede pasar, pero
podemos llegar, porque como ya está medio acabando, seguramente haya un hueco, porque ya se han ido todos los que estaban esperando en la puerta. Y efectivamente entramos muy tarde, pero nos quedamos después por allí y fue un momento maravilloso. Luego charlamos y os cuento, porque fue una experiencia muy interesante. Y además me han prometido Luis Pastor y Pedro Guerra que se van a venir al programa, a La Cafetera, también algún día a desayunar. Esto es La Cafetera. Y si tú lo estás escuchando, es que eres la resistencia y además no estás sola. Sí, tuitea alguna foto, Merich. Haz alguna foto, no seas así, no seas así. Estáis como un poco tímidos, os veo un poco tímidos. Voy a abrir los micros. Que esto es la cafetera. ¿Estáis degustando mi café? Sí, estamos os he preparado un tu café y tus croissants. Les he echado unas doraditos. gotitas de limón. Me quedan... ¿Sí? Sí. No, que un poquito de canela. ¿Te gusta el café con canela, tonto? No tanto dulce. Pero el café sí te gusta, ¿no? Lo he hecho un poco suave, sí, igual. Es que este además es un café que nos... Bueno, es que hoy tenemos mucho... que nos regaló Pilar del Río en Portugal. Y entonces estábamos allí y dijo, tengo un café maravilloso de Brasil que os lo tengo guardado para vosotros. Acaba de llegar. Sí. Y entonces nos lo hemos traído y lo tenemos guardado para las grandes ocasiones. Y los portugueses, está rico, pero es un poco fuerte el café y entonces lo he puesto un poquito suave. Pero está estupendo. Vale. Bueno, pues el caso de la prensa. Vamos a despejar las portadas de los periódicos y así podemos tranquilamente dentro de los límites y ver un poquito la prensa internacional y ya podemos hablar largo y tendido. En el periódico El País, los líderes del proceso presos se retractan y aceptan la ley. Sabéis que ha sido la información de las últimas horas. Forn, Sánchez y Cuixart abandonan a Puigdemont y admiten en el Supremo que se cometieron ilegalidades y que solo es válida la vía constitucional, dice el periódico El País. También la autopsia confirma que Diana Kerr murió estrangulada, es la portada, y Forcadell renuncia a presidir el Parlamento. Había mucha expectación en torno a quién sería la figura que presidiría el Parlamento, y se hablaba de si Carme Forcadell continuaría o no. Y además había mucha especulación con este asunto porque cabe la posibilidad de que si Puigdemont decide seguir adelante y ser investido de forma telemática, es decir, tomar posesión del acta de forma a distancia, de forma telemática, había que hacer algún tipo de modificación probablemente en el reglamento del Parlamento, lo cual probablemente incurriría de nuevo en alguna irregularidad que podía conducir de nuevo a los tribunales. Así que Forcadell, que ya ha experimentado esta situación, a última hora dio un paso atrás y lo anunció en estos términos. Hubo una rueda de prensa y lo comunicó de esta manera. Considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa, fruto también de un momento excepcional. Mi decisión es personal, no tiene nada que ver con otras personas. Es decir, yo creo que cada persona tiene que decidir de acuerdo con sus opiniones, con sus creencias, con lo que crea que es lo mejor para el país y que es lo mejor para ella. Así que en la dirección de, sucediendo a otros también políticos del independentismo que se han ido retirando de los puestos para los que se estaba rumoreando. Se hablaba también de Carles Mundó, el exconseller de Esquerra Republicana de Justicia, para presidir el Parlament. Se hablaba también para sustituir a Puigdemont de Jordi Turull o de Josep Rull. Todavía Rull más pragmático, Jordi Turull un poquito más, digamos, más impetuoso. Pero lo cierto es que todo parece indicar a esta hora que se sigue adelante con la idea de que Carles Puigdemont pueda escenificar, por lo menos aunque sea de una forma, solemnizar el hecho de que ha sido la candidatura que ha conseguido el número de escaños suficiente para gobernar y solemnizar ese gobierno legítimo que, dicen, fue desplazado por la aplicación del artículo 155. Pero además con estas últimas decisiones personales, ¿no?, las de Carles Mundó y la de Forcadell, lo que se ve también es que choca
con la idea que nos decía esta semana Gabriel Rufián aquí en La Cafetera, que decía que la intencionalidad era restituir el que consideran el gobierno legítimo, formado entonces pues como presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y Forcadell como presidenta del Parlamento, ¿no? Entonces toda esa restitución, ¿no?, quedaría un poco en el aire. La cuestión es si Puigdemont va a contar con el apoyo de Esquerra Republicana, porque después de ver cómo leíamos algunas informaciones en las que apuntaban que probablemente Esquerra Republicana, si no defendía a su propio candidato, si no tenían a su propio candidato al frente de la Generalitat, no apoyaría a Carles Puigdemont, pero desde luego lo que parecía bastante difícil es que apoyase un candidato a distancia, y en eso ya sabéis que está situado el epicentro del debate. En todo caso, lo que sí que hemos visto es un buen número de dimisiones, cuestión que fue aprovechada ayer por Inés Arrimadas para decir hay una ola de dimisiones y hay un reconocimiento en privado del fracaso del proceso, solo falta que ahora se haga en público. Hoy hemos tenido una nueva dimisión dentro de esta ola de dimisiones que estamos viendo en el procés. En los últimos días ha dimitido el señor Mas, ha dimitido Mundó, han dimitido los señores Curominas, la señora Lluveras, la señora Simó, y hoy se añade la dimisión de la señora Forcadell. Esto es el sálvase quien pueda del procés, y es el reconocimiento, aunque no lo digan en público, de que ellos saben que han fracasado, que han perdido las elecciones y que el procés no va a ninguna parte. Por tanto, les pedimos que sean valientes para reconocer en público lo que todos saben en privado. Lo decía Inés Arrimadas, el reconocimiento público de lo que ya ocurre en privado, lo que ya se dice en privado. Desbandada, dice el periódico ABC en su portada, una imagen con la bandera catalana y la fotografía de Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Jordi Cuixart. Los líderes del golpismo presos renuncian ante el juez a la vía unilateral. Forcadell ya no quiere presidir el Parlamento. El exconsejero de Interior abandona a Trapero, le culpa de la pasividad de los Mossos el 1 de octubre. Marta Rovira traiciona a su jefe Junqueras para desbancarle en Esquerra Republicana. Dice el periódico ABC en su portada. Lo que es cierto es que se ha extendido la sensación dentro del independentismo de que la contundencia de la respuesta puede terminar con muchos de los altos cargos del gobierno en la cárcel, y parece que nadie quiere repetir esa experiencia. El Mundo. Los líderes del proceso reniegan y dejan aislado a Puigdemont. El exconsejero de Interior admite al juez que no hay otra vía para la independencia que la reforma de la Constitución. Jordi Sánchez, el líder de la ANC y diputado por Junts per Catalunya, rechaza la vía unilateral, dice que dimitirá si su partido insiste en ella. Y el presidente de Òmnium asegura que el único referéndum válido será el que pueda convocar el Estado. Y también sigue la polémica en torno a la gestión de la ayuda, el rescate de los coches atrapados en la AP6 a cuenta de la nevada. El fiscal del Estado ordena investigar el caos de tráfico en la AP6 por la nevada. Algunos conductores que quedaron atrapados, por cierto, entre ellos Pachi Freitez. Pachi, que digo que sabes que se están organizando algunos conductores para acudir a la justicia, para pedir daños y perjuicios y en algunos casos indemnizaciones. Y creo además que hay algún precedente judicial contra las gestoras de las autopistas. No sé si tú has pensado en esto, ¿sabes algo de esto? ¿Tienes alguna...? No sé, pero vamos, yo sé que hay un par de asociaciones de consumidores que además han decidido tomárselo muy en serio. Y me parece muy bien. Y sí que sé que hay algún precedente, lo escuché el otro día, no recuerdo ahora exactamente en qué, pero sí que sé que existe un precedente. Sí, y el hecho es que Iberpistas era la responsable, de ahí el hecho de que nadie quiera pedir disculpas, porque nadie quiere responsabilizarse de forma muy pública y muy clara, precisamente por si acaso esto tiene otro recorrido judicial y hay que asumir además indemnizaciones. Pero Iberpistas era la responsable de mantener la conducción en la vía. Que esto, lo dije ayer, lo vuelvo a recordar. La conducción es una actividad que no es libre. Tendemos a pensar que cogemos el coche y vamos donde nos da la gana y como queremos. No es cierto, es una actividad reglada. Este es el marco jurídico en el que se encuentra el acto de conducir. Y como reglada también tiene unas normas. Tú no puedes conducir a 200 en una carretera, porque hay prohibiciones. De la misma manera que tú entras en las autopistas, salvo prohibición expresa, no recomendación, salvo prohibición expresa. De forma que no se puede culpar a los conductores, puesto que no había una prohibición expresa. ¿Vosotros cómo entrasteis? ¿Visteis letreros luminosos? Porque ha habido mucha polémica en eso, si estaban o no encendidos, si las barreras del peaje estaban o no abiertas. Sí, hombre, yo venía de Salamanca, entonces en la AP51, que es la autovía que va desde Ávila hasta el peaje,
veníamos, yo qué sé, decenas y decenas de coches en fila, allí todavía se podía circular y yo pensé que lo más seguro y lo más probable sería que en el peaje nos dijeran que nos diéramos la vuelta y nos volviésemos por donde hemos venido, porque en los carteles informativos ya ponía que la AP6 estaba cerrada. Pero ante nuestra perplejidad, la señora que estaba, una señora que estaba trabajando allí en el peaje, que supuestamente es una empleada de la empresa y que está ahí para velar por nuestra seguridad y para informarnos, nos dijo que la AP6 estaba cerrada, como ya sabíamos, y que nos fuésemos a la Nacional 6. Yo dije, ¿a la Nacional 6? Pero si la autopista está así, la Nacional 6 debe ser eso, el infierno. Pero luego, claro, coño, es que te fías, joder. Y os quedasteis en la Nacional 6 bloqueados. Eso fue es allí donde una ratonera. Claro, porque se habla mucho de la P6, pero en la Nacional, que era la que estaba cerrada, la que se decía que estaba cerrada, lo que pasa es que creo que las vallas de acceso estaban abiertas en los... Bueno, ahora vamos a hablar contigo, vamos a tener la oportunidad, vamos a escuchar también, vamos a ver qué es lo que lleva la prensa internacional, porque así vamos cerrando los capítulos, porque se han referido también a la gestión, a estos asuntos, y se han referido también a Elena Maleno, con quien vamos a hablar enseguida. Estás escuchando La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana hacemos un repaso a la forma en la que los medios de comunicación internacionales se han referido a nuestro país, la forma en la que han proyectado la imagen de España en el exterior. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En unos días en los que las miradas seguían puestas en Cataluña y la posibilidad de investir a Puigdemont a distancia, ¿no? En esto se ha fijado la prensa internacional. Sí, es verdad que los primeros días, es verdad que Cataluña da un respiro y la prensa internacional no ha estado tan pendiente como venía estando, pero una vez que se anunció el acuerdo de Junts per Catalunya y de Esquerra para tratar de impulsar la investidura de Carles Puigdemont, han vuelto a poner el foco, ¿no? Porque sobre todo lo que destacan es que a pesar de que el 21 de diciembre en un momento se pensó que podía contribuir a acabar con la crisis, el resultado ha generado incertidumbre y ha generado esta situación en la que Carles Puigdemont puede ser reelegido presidente de la Generalitat y de hecho con este acuerdo es lo que constatan todos los medios internacionales, está cada vez más cerca. Es verdad que los medios internacionales resaltan un poco la paradoja de que no tiene intención de volver a España y que quiere ser presidente desde Bruselas, presidente a distancia, decía algún medio, ¿no? Y luego el hecho de que plantea ser investido por Skype, que es algo que ha llamado mucho la atención. The Financial Times, por ejemplo, titulaba eso, ¿no? Que planeaba ser investido y ser presidente por Skype, y se planteaba si esto iba a ser posible, o la Estampa, que decía que era una solución imaginativa, habitual, o una solución creativa al dilema que tenían los independentistas. Pero en general se resalta eso, que los independentistas, que los distintos partidos independentistas están decididos a tratar de volver a instaurar en la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, con lo que esto implicaría de mantener el desafío, digamos, el enfrentamiento con el gobierno central, ¿no? Dejando un poco, digamos, o echando un poco de agua fría sobre las esperanzas de que la crisis en Cataluña se pudiera tranquilizar un poco. Aunque esta semana también había un artículo de The Economist que decía que era más probable, pese a todo, que la crisis catalana pasara de lo aguda que había sido en el final de 2017 a algo crónico, ¿no? Es decir, que no se terminara de buscar una solución y que siguiera enquistándose. Bueno, y uno de los asuntos también que nos ha tenido muy atentos en estos días, el juicio a Elena Maleno, que ha tenido repercusión en el extranjero, ¿no? Ha tenido mucha repercusión, ha llamado mucho la atención el hecho de que sea una trabajadora humanitaria que ha ayudado a salvar tantas vidas en el Mediterráneo, que ha ayudado a tantos inmigrantes, y que ahora tuviera que ir a declarar en Marruecos. Lo han recogido muchísimos medios británicos como The Times, The Irish Times también, The Telegraph, diarios franceses como Le Point, las televisiones, porque llama la atención, ¿no? El hecho de que haya sido
sido una activista muy destacada en la lucha por los derechos humanos y en los derechos de los inmigrantes, y que este trabajo, precisamente su trabajo, la haya colocado un poco como cerebro de las mafias inmigrantes, ¿no? The Times, de hecho, titulaba así, dice, van a juzgar están juzgando a Elena Maleno, acusándola de ser el cerebro de mafias de inmigrantes, cuando es una mujer que ha destacado por salvar a miles de inmigrantes de morir ahogados en el Mediterráneo. Ha llamado también mucho la atención la indignación que ha provocado el juicio en España y la movilización, ¿no? Muchos medios han destacado que muchas ONGs, que incluso la Iglesia Católica y que celebridades como Javier Bardem o Eduardo Noriega se habían sumado en apoyo de su causa, y también ha calado bastante en los medios internacionales el hecho de que la investigación original que ha llevado a Maleno a tener que declarar partió de la policía española, aunque es verdad que se archivó. Esto también es resaltado por algunos medios. Y luego otra cosa que me llamó la atención es que The Irish Times citaba a una experta en migraciones que alertaba de que podía ser una nueva tendencia, digamos, por parte, entre comillas, de los gobiernos, ¿no? Partidarios de seguir ejerciendo políticas restrictivas en las fronteras, de intentar cuestionar o dejar un poco, plantear en problemas a las personas que más se habían significado en defensa de esto, de la supresión de las fronteras y en ayuda de los inmigrantes. Resulta bastante verosímil, y vemos también que además en la prensa internacional hay noticias como la muerte del inmigrante en la cárcel de Archidona. Ha tenido también bastante repercusión en el exterior. Sí, ha tardado en llegar a los medios internacionales, que a veces estas cosas pasan, que las noticias que aquí en España tienen mucho impacto, a veces tardan, a veces llegan casi en el mismo minuto, ¿no? Pero en otros casos, como esta, por ejemplo, del inmigrante argelino que murió en la prisión de Archidona, ha tardado un poco más, pero al final ha llegado a medios como The Independent o The Turkey Telegraph, y por supuesto en medios argelinos ha sido bastante destacada. Es verdad que la prensa internacional en este principio de años, decía antes, que no ha estado tan pendiente de Cataluña porque ha puesto mucho el foco en el problema migratorio, ¿no? El problema, digamos, el aumento del problema para España del auge de la llegada de inmigrantes irregulares, ¿no? En este caso, por ejemplo, ha llamado la atención, The New York Times, por ejemplo, también ha destacado lo controvertido que ha sido utilizar la prisión de Archidona para acoger a los inmigrantes, dado el colapso de los centros que tenía España. Llama la atención y se pone en el foco de que España, después de haber estado unos años, digamos, con una menor presión migratoria en comparación, por ejemplo, con lo que han tenido Italia y Grecia, ahora los datos indican de que se ha reactivado un poco la ruta desde Marruecos a España y que cada vez va a tener más problemas. Entonces se plantea la duda de la gestión. De hecho, The Independent señalaba, ¿no?, que el problema de la muerte del inmigrante argelino también evidencia que España tiene un problema a la hora de gestionar y de afrontar este problema. Ya os digo que además también a varios medios se han hecho eco de los primeros días, un salto masivo que hubo en la valla de Melilla, por el que entraron 200 inmigrantes irregulares, y es un tema en el que están poniendo bastante el foco, ¿no? Llamando la atención sobre cómo va a gestionar España este problema y esta afluencia de inmigrantes. Que luego vemos como algunas informaciones referidas a nuestros países vecinos también son llamativas, tienen cierta repercusión. Marruecos, que ha repetido como primer proveedor de fruta y verdura a España, ¿no? Sí, esto es una noticia que nos llamó la atención, sobre todo porque la mayor parte de los medios internacionales siempre destacan que España es un poco la huerta de Europa, ¿no? Es decir, que es verdad que es el gran exportador de frutas y verduras. No sé si recordaréis que hubo un tiempo cuando hubo una cierta escasez de calabacines, que comentamos la noticia de que en Reino Unido estaban preocupados y explicaban que todo se debía a los problemas en España. Pero a pesar de esto, España también importa frutas y verduras de fuera, y numerosos medios han destacado que en 2017, por ejemplo, Marruecos se ha consolidado como el mayor proveedor de fruta y verdura a España, ¿no? Que además había crecido bastante, tenía algo así como 460 millones de euros las ventas que había habido, con un aumento del 36%, y que Marruecos ya superó a Francia hace un par de años como el primer proveedor, y ahora se había consolidado. Esto, que parece una noticia muy local, pero curiosamente ha llamado la atención tanto de medios marroquíes como de, por ejemplo, la agencia china Xinhua y de varios medios que han destacado este hecho. De noticia que haya tenido repercusión, alguna noticia internacional que haya tenido repercusión en la prensa extranjera. Sí, el manifiesto de Catherine Deneuve y de las 100 artistas francesas, que además lo publicaron en Le Monde, en el diario francés, que ha levantado una polvareda importante, básicamente porque ellas denunciaban, se desmarcaban bastante de la campaña
digamos, del Me Too y toda esta campaña de denuncia del acoso y de los abusos sexuales contra mujeres, ellas publicaron un texto muy polémico en Le Monde, hablando un poco, reivindicando algo así como la seducción insistente y torpe, ¿no? Que no era un delito, ni la galantería. Decían que había un cierto puritanismo en todo este movimiento y que había una especie, venían a decir algo así como una caza de brujas. Decían que la violación no era un crimen, pero sí consideraban que todo este tipo de denuncias estaban digamos, creando un clima que no les gustaba. Es verdad que la más conocida de todas las artistas que firmaban este manifiesto es la actriz, es Catherine Deneuve, pero había otras muchas destacadas pues escritoras francesas, hay también alguna cantante, alguna ilustradora, que quizá no sean muy conocidas aquí en España, pero sí sumaban sus nombres a este manifiesto, y la verdad es que ha llamado mucho la atención y ha creado mucha polémica, tanto en Francia, donde inmediatamente ha sido rebatido y criticado por muchísimas feministas denunciando que era un intento como de volver a poner ese manto de silencio y de plomo, decía una de las feministas francesas, que se había empezado a levantar, ¿no? Y en general en el resto del mundo ha llamado mucho la atención eso que además mujeres se estuvieran oponiendo o estuvieran intentando contrarrestar este esfuerzo, digamos, esta campaña global de las mujeres por denunciar los abusos y digamos la situación que muchas veces son de las que son víctimas. Y luego está el libro sobre Trump, Fuego y Furia, que este libro que ha levantado tanta polvareda porque cuestiona que esté preparado para ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, es un libro que en Estados Unidos está provocando auténtica fascinación. Todos los medios están hablando de ellos, desde los grandes diarios a todas las televisiones, entre otras cosas porque está escrito por Michael Wolff, que es un periodista controvertido, pero con bastante acceso a la Casa Blanca, que de hecho lo ha escrito teniendo un acceso privilegiado en la Casa Blanca, estando por allí, y bueno, ahora revela cosas como que, por ejemplo, Donald Trump, pues al parecer, según el libro, no esperaba ser elegido presidente y en los primeros momentos se sintió absolutamente apesadumbrado, ¿no? Es un libro, además, que los abogados de Trump intentaron evitar que saliera y bueno, que viene un poco a poner en duda que realmente esté preparado para asumir este cargo. Entonces, dado la controversia que ya sabemos que genera Donald Trump, la verdad es que está teniendo muchísimo impacto. De hecho, está agotado prácticamente en todas las editoriales, las librerías, y se están agotando las ediciones. Como hacía notar algún medio, irónicamente, además, está publicado por una empresa alemana, con lo cual los beneficios de las ventas ni siquiera se van a quedar en Estados Unidos. Y me llamaba la atención porque, entre otras cosas, por ejemplo, Patricia Garrido me envió un artículo en el que se decía que los digamos, altos cargos militares estadounidenses estaban cada vez más preocupadas por la personalidad de Donald Trump en relación al conflicto con Corea del Norte, ¿no? Y este libro realmente no ayuda a aliviar o a temperar estos temores. En cualquier caso, es verdad que se trata de un libro y Donald Trump está acostumbrado a la controversia, pero parece que en este caso concreto sí que está bastante molesto y bastante preocupado por lo que viene a decir. También se hablaba de que su hijo había cometido traición al reunirse con la abogada rusa. Es decir, tocaba un poco todos los temas que han estado haciendo daño a Donald Trump en este primer año de su presidencia. Pilar de la Peña, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y estábamos hablando precisamente de la dimensión que ha tenido en la prensa internacional el caso de Elena Maleno, el hecho de que haya tenido que enfrentarse a la justicia en Marruecos con esa declaración, y ha tenido un gran impacto y también la respuesta de la ciudadanía, y por eso teníamos tanto interés hoy en hablar con Elena Maleno. Elena Maleno, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, en primer lugar? Bueno, estoy como cuando tienes una resaca súper grande en la cabeza y estoy muy emocionada con tanta solidaridad, también muy en shock por todo lo que está sucediendo y la verdad es que, ¿sabes?, como disfrutando de cada día de libertad, porque en verdad no sé en qué va a terminar todo esto. Claro, porque hemos visto que este miércoles prestaste declaración y te han citado para el próximo 31 de enero, ¿no? Sí, efectivamente, este miércoles presté declaración
sobre todo fui preguntada por un dossier enviado por la Policía Española, en concreto la OCRIF, a Marruecos, un dossier terrible y horroroso. Perdí la voz en medio de la declaración y respondí a todas las preguntas efectivamente y estoy a disposición de la justicia, del juez. Creo que lo más importante ahora es ver que las víctimas, las verdaderas víctimas de lo que está pasando van a ser los compañeros y compañeras migrantes y los compañeros y compañeras que se dedican al trabajo humanitario. Esto puede sentar un precedente horroroso en las fronteras que haga que haya más muertos y que tenga un impacto en el trabajo de otras organizaciones. Sí, hemos visto. Esto ha tenido mucha repercusión en la prensa internacional. Hablaron de ello el Lesoir, hablaron medios de comunicación internacionales, Irish Times. Y una de las cosas que ponían de manifiesto es el hecho de que da la impresión de que con este movimiento lo que se está pretendiendo es cercenar la actividad de las organizaciones no gubernamentales y de personal humanitario, de manera que se instale el miedo para evitar pues que la inmigración recurra a los trabajadores humanitarios, ¿no? Lo cual es demoledor porque es una criminalización absoluta, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no, Fernando? Hemos hablado de la guerra de fronteras. El otro día Rajoy hablaba de blindar las fronteras. Blindar es un lenguaje como avalancha militar, ¿no? Son lenguajes militares. Date cuenta que las empresas más potentes de venta de armamento europeas son las que están negociando ahora mismo con el control migratorio. Entonces, todo esto son estrategias militares. La propia externalización de fronteras es una estrategia militar. Y en medio de toda esa estrategia militar, de esa guerra de fronteras, de ese negocio de grandes empresas de armamento, estamos nosotras, estamos las personas que intentamos acompañar a esas comunidades migrantes. Y llega un momento en el que somos molestas simplemente por ver cosas que no interesan que veamos, ¿no? Y porque además frenamos ese discurso, si algo positivo tiene todo lo que estoy sufriendo, es que hay un discurso en el que se dice, no señores políticos, ustedes nos están diciendo que el control migratorio está por encima del derecho a la vida. Y la ciudadanía del Estado español le está diciendo ahora mismo al gobierno español, el derecho a la vida está por encima del control migratorio. Entonces, es un movimiento en Europa, ¿no? Son intereses europeos al final, ¿no? En mi investigación ha participado Frontex. Entonces, tenemos lo que está pasando en Italia con el sacerdote Feray, lo que ha pasado con los compañeros de Promé en Grecia, con Proactiva en Libia, en Francia con personal de Amnistía Internacional. Esto es una contraofensiva desde el punto de vista de la guerra de fronteras. Es increíble porque además en muchos casos los gobiernos vulnerando legislaciones internacionales y después recurriendo a estas maniobras. Una cosa que me ha llamado la atención, yo no te quiero hacer pronunciar sobre esto porque demasiado lío legal tienes tú encima, pero me parece absolutamente escandaloso, creo que es una vergüenza, creo que es un auténtico escándalo que el gobierno español sea el que esté detrás de las maniobras, así lo reconoce la prensa internacional, el que esté detrás de las maniobras en tu caso. Y creo que incluso, bueno, esto que pone el foco el propio juez sobre este asunto, ¿no? A ver, yo no sé, el gobierno español, no puedo decir si el gobierno español está detrás de esto, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la policía española, en concreto la OCRIF, porque he visto los documentos, está detrás de esto. Eso sí lo puedo afirmar porque he visto sus firmas y he visto los documentos. Entonces, lo peor de esto es que esto es un dossier que ya cerró la Audiencia Nacional. Ya cerró un fiscal en España y un fiscal en España dijo no hay delito en las actividades de esta mujer, de esta persona. Y ese mismo dossier, palabra por palabra, es el que ha sido enviado a Marruecos. Y esas mismas respuestas que un fiscal le ha dicho a la policía, y esas mismas cosas que un fiscal le ha dicho a la policía que no son delito, he tenido que sufrir un interrogatorio por ellas en un país tercero. Es gravísimo, sobre todo porque después de que se cierre en España, la policía no ha notificado a Marruecos que esto en España está cerrado. Ya ha sido en unas preprocesales investigada en España, ¿no? En concreto en la Audiencia Nacional. Entonces,
yo me siento de una indefensión tremenda. Tengo mucho dolor, ¿no? Porque imagínate el sufrimiento de mis hijos, Fernando, el sufrimiento de la gente que me quiere, que está la gente más próxima a mí, de mi familia. El día 5 yo me enfrentaba a una detención que se frenó por la ola de solidaridad y por todo lo que está sucediendo. Y como decía Público el otro día, puedo enfrentarme por estas acusaciones de la policía a una cadena perpetua. Es que entonces todo este dolor, ¿por qué? ¿Para qué? Y sí que puedo afirmar que detrás está la policía española, en concreto la UCRIF. Bueno, en todo caso, sabes que no estás sola. Teníamos mucho interés en saludarte, Elena, en enviarte ánimos, en afirmar públicamente que hay mucha expectación, que hay mucha gente dispuesta a solidarizarse con tu caso. Estoy viendo algunos mensajes que están ahora mismo la gente enviando a las redes sociales y aquí a la comunicación del programa. Es Broker, enviándote ánimos, Jode López, Notas, Manuel Fuentes García. En fin, que hay una ola también de solidaridad muy importante que ha sido reconocida por los medios de comunicación internacionales. Y te deseamos muchísima suerte, Elena Maleno, de verdad, de corazón. Que tengas mucha suerte, cuídate mucho. Vosotros, muchas gracias, de verdad. Yo siento todo el calor que me está enviando todo el mundo. Lo agradezco un montón. El día 5 volvían a hacer gracias a toda la solidaridad y a esa ciudadanía que está gritando por el derecho a la vida. Gracias. Un abrazo fuerte. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, sigue con nosotros. Un auténtico escandalazo. Voy a abrir los micros para que podamos hablar porque es un auténtico escándalo y está comentando, me dice Pachi Freite, dice, es que estoy con el alma encogida. Es que es brutal, es que se le ha llegado... Puede verse con una condena de cadena perpetua encima de la mesa. Esto no es una broma, ¿eh? En un país como Marruecos, reclamado por la policía española, sabiendo perfectamente la policía española la actividad que hace esta mujer, reconocida además socialmente por todas las organizaciones no gubernamentales, por un montón de espacios de derechos civiles, por un buen número de personas, de ciudadanos, y no tienen el más mínimo pudor en recurrir a la justicia de Marruecos para intentar hacer lo que aquí la justicia ha dicho que no. Es un auténtico escándalo, es una vergüenza. Es una vergüenza. A mí lo que me resulta lamentable es que, claro, como en este país no hemos podido, porque los fiscales han dicho aquí no se puede hacer nada, pues no hay ningún problema. Vamos a hablar con nuestro amigo del sur, le pasamos el marrón, ya encontraremos la manera de compensar el trueque y a esta mujer le puede caer el marrón de su vida. O sea, esto es algo absolutamente lamentable y que enmarrona la conciencia del gobierno de este país para toda la vida. Bueno, creo que sería, en todo caso, que sería interesante que quienes están escuchando este programa, que sospecho que algunas de las personas implicadas precisamente en hacer llegar esa denuncia tendrán entre sus responsabilidades escuchar las cosas que ocurren en torno a Elena Maleno y a la dimensión que el caso va ocupando en los medios de comunicación y en la prensa internacional, que tuvieran en consideración que hay una extraordinaria expectación y que queremos saber además los nombres de los responsables que están detrás de esto que está sucediendo. Así que yo sería bastante sensato en el manejo de esta situación, bastante sensato, porque la ola de indignación es generalizada, hay mucha gente que pertenecemos y que seguimos a movimientos de solidaridad, de atención a los inmigrantes y que seguimos con mucha atención sus actividades y esta situación nos preocupa mucho, nos parece extraordinariamente grave. Algunos corresponsales internacionales de medios de comunicación internacionales y no precisamente de cabeceras poco reputadas se ponen en contacto con nosotros precisamente porque hay mucha expectación en torno a este caso, ¿no? Porque además retrata precisamente algo de lo que hablaba Elena Maleno, la ofensiva global que hay contra ONGs y tal. Así que yo sería bastante sensato en la aplicación, en los movimientos que se den en esta dirección. No vaya a ser que
nos encontremos ante una ola de respuesta de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, que se van a llevar por delante unas cuantas cabezas, porque es un auténtico escándalo lo que está sucediendo en torno al caso de Elena Maleno. Bueno, habíamos convocado en todo caso al programa Pachi Freites, aunque como es oyente habitual y además compañero en algunas batallas, algunas noches por Malasaña. Sí, algunas sí. Algunas noches por Malasaña, las noches de desvirtualización que ya se han convertido en otra cosa. Uno de mis profesores de Bicimad, con Enrique Quesada, que me enseñaron las artes de la bici eléctrica, y para hablar de esta película, la película B de Bárcenas, la película... Este es un proyecto interesante. ¿Tú cómo llegas a él de pronto? No, a mí me llamó David. Me llamó David y me dijo, ¿has visto la obra de teatro? Y yo todavía no había ido a verla. Y dijo, pues no, tengo que ir a verla. Y me dijo, pues vete a verla porque vamos a hacer la película. Y fui a ver la función, salí absolutamente en shock, porque todo el mundo me había dicho que las interpretaciones de Pedro y de Manolo eran extraordinarias, pero vamos, cuando les vi, aquello superó mis expectativas por todos los lados. Y así llamé a David y le dije, gracias por dejarme estar en este proyecto. Año 2015, es una película dirigida por David Ilundain, protagonizada por Pedro Casablanc, Manolo Soto, está Pachi Freites. Manolo Solo, perdón, Pachi Freites. Es dice Wikipedia, un drama judicial basado en hechos reales, pero es verdad que el guión es tan fiel, recoge con tanta fidelidad lo que ocurrió en esas sesiones judiciales entre Bárcenas y los fiscales, abogados, el juez, que casi más es un documental que... Tú estuviste el día que se hizo, porque creo que se hizo un pase en el que fue el hijo de Bárcenas, ¿no? Sí, pero ese día no pude estar yo. Que creo que salió diciendo, es que ha clavado a mi padre. Sí, correcto. Pero Pedro estuvo con él, estuvo charlando un buen rato con él. Luego se lo preguntamos, ahora le llamamos dentro de un ratito. Y se lo preguntamos. Pero una muy buena experiencia, tuvo bastante buena acogida, también algunos problemas en el rodaje, ¿no? Sí. Cuéntanos, avánzanos un poco, luego si acaso profundizamos un poquito con Casablanc, pero... Sí, bueno, hubo un intento de sabotaje por parte del Ministerio de Justicia. Nosotros estábamos rodando en los juzgados, eso que están en la vaguada. David tenía todos los permisos, todo estaba hecho de manera absolutamente legal. Y un día, a las 7 de la mañana o las 8 de la mañana, al llegar allí a los juzgados para empezar a rodar, pues un funcionario les estaba esperando y les informó de que el permiso que tenían se les revocaba y que les prohibían terminantemente continuar con la película. A todo esto, el día anterior, en el informativo del mediodía de La Sexta, habían emitido un pequeño reportaje que había hecho La Sexta sobre la película, y aquello, por lo visto, debió de ser pues una bomba tremenda en el Ministerio de Justicia. A algún funcionario le debieron de cortar la cabeza automáticamente y dijeron, esto se corta. Sí, que nació con una cierta polémica. Fue una película apoyada también por un crowdfunding. La gente se mostró bastante, se estrenó en algunas salas. La película elegida por los oyentes de La Cafetera para formar parte de esta, ya sabéis, de este ejercicio colectivo que supone el Videoforum. Elegimos una película cada semana, que por cierto habría que ir preparando la votación, Mary, para que hoy no se nos pase dejar ya la votación preparada para que la gente tenga el fin de semana para ver la película de la próxima semana. Pero en una votación la soberana audiencia eligió que comentásemos entre todos la película. Comenzamos. Bien, don Luis Bárcenas, buenos días. Se le ha conducido a usted desde el centro penitenciario de Soto del Real hasta aquí esta mañana. ¿Está usted en condiciones para prestar declaración? Estoy perfectamente, gracias. Está usted asistido por una nueva defensa letrada. Le tengo que preguntar por su conformidad con esta designación, aunque ya me consta documentalmente. Estoy conforme. Bien, pues comenzando, le tengo que recordar que en esta pieza separada usted ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción. Vertió allí una serie de manifestaciones que se las tengo que recordar brevemente al objeto de que me diga usted si esas afirmaciones las mantiene a día de hoy o quiere hacer alguna objeción a las mismas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, en primer lugar manifestó usted que era completamente falso, y eso es entrecomillado, la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos durante los años en que estuvo como gerente y tesorero del Partido Popular. Le tengo que preguntar si mantiene usted esa afirmación. Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo.
Claro que esto, una de las cosas que retrataba no solamente el testimonio de Bárcenas, sino luego cómo quedaba escenificado en la obra de teatro y en la película, es la posición cambiante, lo cual permitió al Partido Popular decir, bueno, es que unas veces dice una cosa, luego dice la contraria. Luego, cuando a la hora de afrontar la película, ¿te viste en las sesiones del juicio? ¿Cómo lo afrontaste No, yo preferí no ver nada. De hecho, como yo sabía que el texto no era más que una transcripción condensada, evidentemente, porque me parece que toda la declaración duró casi 5 horas. O sea, evidentemente la película no es toda la declaración, pero sí las partes más interesantes comprimidas. Entonces yo preferí simplemente guiarme por lo que me contaba el guión escrito, porque yo creo que es tan elocuente que no es necesario ver absolutamente nada más. De hecho, es que las palabras son muy poderosas porque, entre otras cosas, allí supimos, a través de aquella declaración, aquel interrogatorio judicial, que Bárcenas ratificaba los papeles de Bárcenas, que hasta entonces un buen número de periódicos, de medios de comunicación, decían no son suyos, aunque se haya dicho, no, él no los ha ratificado como tales. Primero, él se desdijo, cambió su posición, pero ya llegó a afirmar que era el autor de esos papeles. Le decía que le voy a volver a exhibir las 14 hojas que fueron publicadas inicialmente por el diario El País, por fotocopias. Me levanto. Tómelo usted si quiere. A partir de esa hoja, los 14 folios siguientes, si los puede examinar usted. Sí, es mi letra y son mis papeles, sí. Los bisés son el mío y el de Álvaro Lapuerta. ¿Todas las anotaciones que hay en esos papeles son suyas? Todas. De hecho, dejan de aparecer las del señor Lapuerta en junio de 2008, que es cuando a mí se me nombra tesorero. Lo peor de todo es la impudicia de lo que descubrimos. ¿A ti te sorprendió con la lectura del texto? Porque yo, desde luego, viendo la obra y viendo, claro, no habíamos seguido con tanta intensidad la declaración en los tribunales y casi la descubrimos con vosotros. No, claro, es que una cosa es leer los periódicos e informarte por los medios de comunicación de lo que había en esa declaración, y otra cosa muy diferente es ver a una persona como Bárcenas, porque es un señor que realmente impone. Bárcenas, cuando lo tienes delante, es un señor que realmente impone. Y cuando empieza a alargar dando nombres, apellidos, fechas, horas, porque es un tipo que tiene encima una memoria absolutamente prodigiosa, pues al acabar de leer el guión dice, es que claro, no te cabe la menor duda de que todo lo que dice tiene que ser verdad, porque si no es una farsa mantenida al milímetro durante muchísimos meses con infinitos nombres, infinitas horas, infinitas cantidades. Eso tiene que ser verdad. O ese tío es verdaderamente el mejor actor del mundo y un genio que debería dedicarse a hacer series de televisión. Lo que da la impresión es que él confirmó algo que era tan verosímil, era tan obvio, porque lo que parecía, se nos estaba llamando estúpidos cuando se nos decía, esos papeles no pueden ser reales, los nombres que figuran. ¿Quién va a pasar semejante dedicación para rellenar cientos de hojas de anotaciones contables con los nombres más destacados del Partido Popular, cuando además era un secreto a voces en realidad, que se cobraba dinero negro, que había una contabilidad B, y tampoco conociendo la obra pública de este país, conociendo la forma en la que han estado trabajando ayuntamientos, instituciones, partidos políticos, a nadie le sorprendía que eso fuera verdad, no era... Faltaba la ratificación, y como en las mejores películas de los gángsters se produjo a través del contable, ¿no? Que es como una metáfora, es increíble cómo conectamos ahí hasta con la historia de... Pero además, que es lo que decía Pachi, ¿no? Que solamente... O sea, si tú ves la película te das cuenta de que lo que dice Bárcenas solamente puede ser por una buena memoria. Si no, podrías ser el mejor director de cine, ¿no? de España, si te has inventado toda esa bola, ¿no? Porque... el intríngulis que tiene, toda la trama, todas las cosas que cuenta, porque de hecho hay un momento de la película, ¿no? Que incluso la gente que está allí en el juicio se acaba riendo porque es totalmente surrealista, ¿no? Todo lo que tendrían montado y que lo empieza a explicar él y dice, sí, este tío tal, este tío no sé qué. Y claro, te quedas alucinando y dices, es que esto tiene que ser verdad, porque si no, no sé. Solamente puede ser porque tengas una muy buena memoria. Exacto. Y yo creo que por eso, al acabar de ver la película, inevitablemente, todas las personas con las que he hablado después de ver la película, todas han salido del cine con ganas de liar la parda. De ir a una gasolinera, comprar una lata de gasolina, y porque es que te da la sensación, como decía Fernando, de que ese señor se está riendo en tu cara.
se está riendo en la cara de todo un país. Bueno, y que no ha sido es el mercado. Claro, y que no ha sido el único. O sea, No. El problema es que no ha sido el único. Si hubiese sido una persona, un caso aislado, vale. Pero él está hablando de toda una trama, ¿no? Entonces, yo creo que por eso te puedes cabrear, ¿no?, en ese momento, porque dices, ostras, para que esto fuese verdad, tenía que haber mucha gente detrás siendo consciente y riéndose de toda una ciudadanía. Evidentemente, y todavía cuando tienes resonando en tu cabeza aquel tranquilo Luis, hacemos lo que podemos. Que eso ya es... O sea, es un auténtico blow your escándalo. mind. El presidente del gobierno enviándole mensajes, de lo cual habla también de la complicidad, porque, en fin, pongamos los puntos sobre las IES, nadie es estúpido. El problema es que Bárcenas, además, no solamente conocía la contabilidad del partido, sino que tenía una extraordinaria relación de amistad con la mayor parte de los ejecutivos del Partido Popular, porque además no hay más que conocer cómo funciona el mundo de la contabilidad. El jefe de contabilidad de una empresa, el jefe de tesorería, el jefe de tal, es el que ayuda cuando llegas y dices, oye, me he comprado una casa, ¿cómo de que? No te preocupes que ya te hago yo el apaño. Por lo tanto, Bárcenas conoce todos los secretos de todos los que están ahí implicados, además de haberles pasado el dinero en sobres durante años, ¿no? Y cuando Mariano Rajoy, hacemos lo que podemos, estos mensajes de ánimo, de apoyo, es una auténtica vergüenza. No pasa nada. Fíjate, está diciendo Nacho Escursel, y tiene un poco de razón. Esta semana hablábamos con uno de los responsables de Transparencia Internacional y nos decía, en España la corrupción no es algo sistémico. Y de hecho, en términos de, si lo comparamos con nuestro entorno, la dimensión es relativamente parecida. La percepción es diferente entre la ciudadanía, pero la dimensión es relativamente parecida. Y dice Nacho Escursel, ya, pero es que cuando uno ve ejercicios como este, ve la película, cuando ve el juicio, el transcurso del juicio, uno lo pone muy, pero que muy en duda que no sea algo sistémico, porque es que está hablando de relaciones con empresarios, relaciones entre toda la cúpula de un partido político como el Partido Popular. Sospechamos además que no es el único partido que tiene episodios de naturalezas parecidas, así que es de una gravedad extraordinaria, ¿no? Yo creo que es absolutamente evidente que si desde que Felipe González ganó las elecciones, que durante todos estos años se haya podido existir ese 3% en Cataluña sin que nadie se enterase, es que hay que ser muy panoli para creérselos. Y hemos conocido el caso de Cataluña porque hay una ofensiva legal contra el proceso, pero que no estaremos conociendo de un montón de comunidades autónomas, un montón de funcionamientos institucionales, de obra pública, donde se ha estado haciendo en un país cuya forma de financiación básica en los últimos años ha sido precisamente la gran construcción, la gran obra. Exacto. Y los grandes márgenes así por debajo de las comisiones, ¿no? Bueno, y a lo mejor, por culpa un poco de esto, Ciudadanos consigue rascarle votos al Partido Popular, ¿no? Porque si algo tenía para ganar el Partido Popular es que no tenía competencias políticas, el partido de derechas de este país, y entonces, bueno, pues había gente que yo creo que votaba por ideología, pero bueno, pensando un poco en que bueno, sí existe corrupción, pero solo tengo esta alternativa, por ¿no? Ideología y por mitología, porque han vivido muy bien de las rentas de somos los grandes gestores de este país, pero cuando eso se ha empezado a desmontar y hemos conocido que no solamente los grandes gestores, algunos los grandes sátrapas del país, pero efectivamente Ciudadanos rasca de eso, entre otras cosas porque se presenta también con una cierta imagen dentro de los márgenes de algunas situaciones que hemos conocido graves, por ejemplo lo que ha ocurrido con el Tribunal de Cuentas ahora, pero se presenta como un partido regenerador, de manera que competir en esos términos contra el Partido Popular no es muy difícil, aunque tengas un montón de dificultades en tu contabilidad, porque es que lo del Partido Popular es tela, ¿no? Pero bueno, opiniones 627-002-002. Ve la película. Buenos días, amigos de la Resistencia. Hablando desde el punto de vista de un no experto en cine, la película B de Bárcenas me parece una propuesta bastante interesante por tanto la interpretación de los actores como por la propuesta en sí. Y como temática me parece que es una película que debería ser obligatorio ver. Y lo que me parece increíble es que después de esa película todavía estemos como estamos. Un saludo. Nos ha hablado de que cuenta con documentación que da explicación a varios de estos apuntes que aparecen aquí, ¿verdad? Sí, hay soporte documental de algunas salidas. A ver, aquí, por ejemplo, están los recibos de Calixto Ayesa, que ya declaró ante usted, recibos firmados por Jaime Ignacio del Burgo. Están los importes que se pagaron a un concejal, a la familia de un concejal asesinado por ETA en Málaga, el señor Carpena, y que eran el resto que le quedaba de una hipoteca pendiente y de un vehículo que estaba pagando, que estaba financiando y que el partido se hizo cargo de él con esos fondos.
Hay algunas entregas para un tema puntual de libertad digital. Esto se lo entrego, ¿no? Bueno, hay aquí una serie de bloques de recibos que demuestran que se fraccionaban determinadas cantidades. Luego, a ver, todo esto relacionado con Bilbao esto es la compra por un empresario, financiada por un empresario de la sede del partido en Bilbao, en la calle Gran Vía, concretamente. Estos documentos contables siempre son referidos a entregas de dinero en efectivo, ¿verdad? Eso es. Así que con total impudicia íbamos escuchando cómo iba enumerando los pagos en B a las empresas. Y ayer cuando le dije a Pachi Freites, tienes que venirte al estudio que vamos a hablar de esto, y me dijo, bueno, y podemos hablar también con Pedro Casablanc. Pedro Casablanc, muy buenos días. Buenos días. Bueno, te agradecemos en primer lugar muchísimo que atiendas la llamada. Te escuchan Pachi Freites, María Navarro y un montón de oyentes absolutamente entregados con esa... Con la manera en la que nos retrataste el carácter de Bárcenas. Nos decía Pachi, él no vio sesiones del juicio antes de interpretar el papel que interpretaba. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú viste un poco al personaje y sus movimientos y todo esto? Porque clavas totalmente a Bárcenas. No, porque, no hay de ese juicio, de esa declaración, no hay ninguna imagen, ninguna grabación. Solamente la única grabación que hay es creo que es sonora, pero no se puede oír, no está en ningún sitio. Hay una transcripción en internet, que es de donde se sacó el guión. Yo vi una pequeña imagen de una cámara de seguridad de una declaración anterior donde Bárcenas no dijo lo que dijo ahí, dijo otras cosas pero era muy breve y estaba muy lejos. Eso es lo único que vi, aparte, de verle en otros momentos, ¿no? En la calle. Y de ahí, capté algo que no sé muy bien qué era, si era el alma, la esencia o qué. Totalmente. Que me poseyó, ¿no? ¿No te da miedo? Ten cuidado porque a partir de ahora, claro, la gente te ve y dice, este es Bárcenas porque el personaje lo clavaste. Oye, estábamos hablando antes, precisamente, llegasteis a hacer una sesión en el cine a la que acudió el hijo de Bárcenas y dijo, ha clavado a mi padre. Sí, conmigo delante, yo lo tenía delante y lo miraba de reojo, a ver qué tal, y él estaba fascinado, no apartaba los ojos de la pantalla y me iba comentando, decía, pero ¿cómo sabéis eso? ¿Y eso cómo es posible? Y la verdad yo creo que fue entre otras cosas, yo creo que, aparte de un gran trabajo que hicimos ahí por parte de David y todos los que estábamos en esos 6 días de locura que estuvimos allí encerrados, yo creo que se produjo una especie como de milagro, ¿no? Muchas cosas coincidieron, muchas cosas dio la casualidad de que salieron muy bien, ¿no? Yo creo que ese es un poco el milagro del cine o de la creación artística. Sí, porque luego la película además tiene una factura muy buena y inaugura también un tipo de formatos que ya lo había hecho Alberto San Juan y Animalario con la boda de la hija de Aznar, pero sobre todo poniendo la realidad sobre la película, la realidad política de este país, que también resulta escandalosa. Pachi, si queréis también dirigiros a Pedro, porque me gusta mucho además tener la oportunidad de teneros a todos aquí sentados alrededor de la mesa. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, querido compañero. Oye, Pedro, mira, yo me acuerdo que una vez te lo pregunté, pero a mí me gustaría que le contases a todos los oyentes cómo hiciste para aprenderte ese tocho con tantos datos. Mira, María me mira asintiendo como diciendo, ¿cómo se pudo...? Es que viendo la película te pierdes. ¿Cómo lo hiciste, Pedro? Pues estudiando y dedicándole tiempo. Es que es muy difícil, muy pesado, muy el proceso de estudiar para mí, lo he dicho muchas veces, es el peor. Es el peor. Yo creo que deberían inventar una especie de chip donde viniera el guión y que nos lo tragáramos y que ya a partir de ahí ya está, ¿no? Y ya podíamos dedicarnos a interpretar y a jugar con eso. Pero es que si un texto no está
absolutamente aprendido y yo creo y memorizado y incorporado, entrañado de alguna manera en uno, yo creo que es muy difícil. Y sobre todo, bueno, intentar hacer ese carácter, esa forma de hablar, esa velocidad, esa seguridad absoluta que tenía él en lo que decía en aquel momento. Si no te lo sabes como tu nombre, es imposible, aunque no sepas ni lo que estás diciendo, porque muchas veces había conceptos que no tenía ni idea. Hombre, uno de los momentos más, yo creo que más simpáticos de la película es el enfrentamiento que tenemos Pachillo. A mí, esto no lo había hecho yo anteriormente en la obra de teatro, es una parte nueva que en la película, que sale en la película, y es un enfrentamiento estupendo, ¿no? Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Además, tuve la ocasión de estar con Enrique Santiago después de que él viese la película, y me dijo que él salió absolutamente encantado, porque él decía que más o menos las cosas sucedieron prácticamente así, que Bárcenas estuvo igual de chulo y llegó incluso a cabrearse, como efectivamente así fue. Bueno, ¿qué os parece Rodrigo Rato? Yo creo que le ha superado en chulería, Yo creo que le ha superado, pero de una manera impresionante. Ahora que también ha dejado alguna frase memorable para después, para el teatro, porque lo de es el mercado amigo. Bueno, te referías a este momento. Vamos a escuchar un segundo el momento al que te referías, ese enfrentamiento entre Bárcenas y Pachi Freites. Buenas. Enrique Santiago, en nombre de las acusaciones, Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad, y creo que esas son todas. Con la venia. Usted nos confirma que era confirmado, valga la redundancia, en el puesto de gerente por los sucesivos secretarios generales del Partido Popular cada vez que estos variaban. Yo no he hablado de eso. No, por eso le pregunto. No, por el tesorero. Los pagos que aparecen en la contabilidad oficial del Partido Popular a Foro de Análisis Hispanos eran pagos efectuados por el Partido Popular a los abogados que ejercían su defensa jurídica en la causa Gürtel. Así es. ¿Y quién autorizó esos pagos? ¿Quién los aprobó? Me imagino que se los propondría alguien, evidentemente, pues... El presidente del partido y la secretaria general, claro. El presidente del partido y la secretaria general. Yo no me autorizo solo esos pagos. De hecho, han seguido pagándose cuando yo ya no estaba, hasta el 28 de diciembre del año pasado. Vamos a Pedro Casablanc, a Bárcenas, diciendo, pues obviamente la estructura del partido era la que autorizaba esos pagos. Pero dice Paloma Irazábal, dice, qué bestialidad la interpretación que hace Pedro Casablanc de Bárcenas, qué enorme talentazo. Y es verdad que enhorabuena, felicidades, Pedro, porque es un trabajazo y además con una factura a la película también muy, muy, muy interesante y con un formato muy interesante. Muchas gracias. Te quería preguntar, sabemos que hubo dificultades, ¿no?, para que pudiésemos ver esa película en los cines. Entonces quería ver si nos podías contar un poco cómo lo vivisteis. Y luego también si has recibido alguna llamada política después de tu actuación, incluso dándote la enhorabuena. Bueno, mira, respecto a que fue muy difícil en principio distribuir la película por los cines, pero que agradecer mucho el esfuerzo de la distribuidora Avalon, que fue la que confió en la película y pudo distribuirla. Sí que es verdad que en algunos cines pues no querían la película pues por el tema que trataba, efectivamente, y era decepcionante, ¿no? De alguna manera era para nosotros, bueno, era una especie de censura y que nuestro trabajo no se quisiera ver, pero la situación del cine en ese sentido no es buena para nadie, ¿no? Ni para una pequeñísima película como esta, ni para una gran producción española al uso, ¿no? Que puede, yo sé que B estuvo en pocos cines y estuvo más tiempo que otras películas que ahora no voy a nombrar, pero que tienen más, directores mucho más conocidos, con muchísimo más dinero, con lo cual es una tremenda frustración de que un trabajo en el que se invierte mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, luego no llegue a las salas, ¿no? En ese sentido, yo creo que la censura que tuvo nuestra película no es tan
digamos, tan importante como que la gente no acuda a los cines, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las llamadas no he tenido ninguna, pero sí que en algún acontecimiento social pues me he encontrado con algún político que me ha felicitado de manera muy, muy afectuosa. Y bueno, y efectivamente la llamada del mismo Bárcenas para conocernos, ¿no? Ah, sí, o sea, hubo llamada de Bárcenas para conoceros. Sí. ¿Y eso se ha concretado ya? Eso ya ocurrió. Ah, es que no sabía que os habíais llegado a conocer finalmente con el propio Bárcenas y todo. No tenía... Sí. Estuvimos Manolo Solo y David Ilundain, estuvimos con él. Sabía la historia del hijo, que lo vio con mucha... en la película, y esto que nos contabas antes, pero no sabía que te habías encontrado con el propio Bárcenas. Sí. ¿Y qué le pareció tu interpretación? ¿Qué te dijo? Me dijo que él no era tan chulo, que era... Pues la peineta que hace en esa foto tan distribuida, no sé si lo avala, pero bueno. No, fue muy correcto, muy amable, muy simpático, muy con mucho carisma, en fin, que era lo que yo esperaba, ¿no? Lo que yo esperaba encontrar. Muy encantador, pero bueno, decía que él era más guapo que yo y que no era tan chulo. pero por otro lado estaba encantado porque, bueno, efectivamente le habíamos hecho un retrato muy favorecedor y sobre todo estábamos apoyando su declaración de alguna manera. Y claro, no podía sentirse ofendido a alguien que lo único que vio es una extraordinaria fidelidad en torno a sus palabras. Lo que pasa es que para el resto de los ciudadanos es escandaloso lo que decía, pero... Claro, bueno, sí, es escandaloso, pero que él apoyaba esa tesis, apoyaba esa declaración en aquel momento, y en aquel momento en que estuvimos con él, pues efectivamente casi nos agradecía que hubiésemos hecho esa película, ¿no? Efectivamente, al cabo del tiempo, cuando le tocó la hora de declarar en el juicio, pues todo lo que dijo en la película, pues ya no lo decía, ¿no? Claro. Bueno, Pedro Casablanch, de verdad, muchísimas gracias por atender esta llamada, Pedro. Hoy tenías además actividades, por si no te habríamos engañado, para venirte al estudio, aunque debo confesar que hoy he probado a hacer unos croissants congelados nuevos y han salido un poco más a espesa. O sea que ya cuando tengamos un poco más elaborada la técnica, te volveremos a invitar para que te tomes un café con nosotros aquí en el estudio, porque tienes muchos y muchas seguidoras en torno a la audiencia de este programa por los mensajes que estoy viendo cariñosísimos en las redes sociales. Pedro Casablanch. De verdad, muchísimas gracias. Muy buenos días, mucha suerte. Buenos días, gracias, adiós. Bueno, pues continuamos aquí unos minutos más todavía para hablar de esta película B, la película. Claro, dice Rodrigo Martínez, dice, el problema es que para mucha gente lo normal es hacer así las cosas y ya no ven viable actuar de otra manera que sea lícita. Es el mercado, amigos. Y es lo que decía Pedro Casablanch. Si al final ni el propio Bárcenas dice, ve eso y le parece, mira qué bien retratado estoy, ¿no? Que no soy tan chulo. Claro, luego en términos de humanidad, pues nadie duda de que sea un tipo buenas relaciones públicas, es así, un tipo Bárcenas, subió al Everest, o sea, tiene una historia personal también que es bastante alucinante. Y claro, nadie duda de que sea un tipo cordial. El problema es que participaba, fomentaba, estimulaba toda esta estructura de la corrupción sobre la que ha provocado tantísimos dramas en España. De ahí las críticas a las palabras de Rodrigo Rato en estos días. No se trata tanto de si es el mercado o no, amigos. Se trata de la inconsciencia sobre el enorme daño que ha provocado en familias que han perdido sus ahorros, sus casas, sus viviendas, todos los desahucios, los problemas, gente que está buscando trabajo que no encuentra. Es decir, la estructura de la corrupción, el daño tan profundo que causa a la sociedad, y hay una inconsciencia absoluta sobre esas consecuencias, ¿no? Que es... Por eso verlo retratado de esta manera en la película es espeluznante, ¿no? Porque dice, no, sí, pagos en B, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Si eso es precisamente lo que ha provocado que lleguemos a donde hemos llegado, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que eso también engancha mucho con que España es un país muy de hacer las cosas en B. Lo que pasa es que son las pequeñas. No, evidentemente no todo el mundo. Pero, vamos, yo... No, y en esto, mira, yo en esto, porque no se puede defender públicamente, bueno, ya sabemos todos, no vamos a hacer aquí una disquisición moral sobre pagar o no en negro, pero el que trate de equiparar
una persona que está cobrando una pensión de 300 euros y que paga en BEA un fontanero, Correcto. tratar de equipararlo Correcto. con la estructura formal de un partido político o una estructura empresarial como la de una gran constructora, el que trate de colocar en el mismo plano ambas cosas es que es un descerebrado. Y esto ocurre todos los días. Yo lo veo en las tertulias, que me enfrento a cada dofraki que te salta con la historia y dices, hombre, no, mira, o sea, la gente paga en BEA, hay gente que pasa situaciones económicas complicadas, incluso que tiene unos recursos y unos márgenes muy limitados. No me lo puedes comparar con un señor que tiene 20 millones de euros en una cuenta en Suiza. Correcto. Porque entonces ya nos hemos vuelto locos todos, ¿no? Correcto, sí, o sea, hasta esto tiene su dimensión, ¿no? Pero además, ese ha sido el argumento un poco también del Partido Popular, ¿no? Respecto al resto de partidos. El argumento que han tenido para enfrentarse a estas acusaciones de corrupción, que es que están llenando el Partido Popular, y también los cómplices, los supuestos cómplices que estaban en esos papeles de Bárcenas, empresas, incluso gente de medios de comunicación, ¿no? Que también aparecen en esos papeles. Digamos, toda esa trama de cómplices también han sido involucrados en todo esto, pero además este argumento lo han utilizado en contra de otros partidos y han dicho, bueno, aquí toda la esfera política roba. Entonces, bueno, te da igual robar 1 millón que robar una beca Black, ¿no? Como le llamaban a la beca de Rejón. Y entonces ha intentado equiparar sus tropelías, ¿no? Con el resto de partidos, incluso aunque no fuesen verdad, ¿no? Entonces, con eso, bueno, pues se ha comprado el discurso y, de hecho, yo creo que muchos votantes del Partido Popular han comprado también ese argumento. Correcto. Con el que se defienden cuando salen informaciones referidas al Partido Popular y a la corrupción. Correcto. Bueno, más opiniones luego. No os vayáis todavía, queridos amigos de la Resistencia, porque os tengo que contar en exclusiva mundial cómo es la portada de la revista Mongolia. Ayer me encontré es bastante transgresora. No se va a dar a conocer hasta dentro de un rato, pero la tenemos delante y bueno, no la vamos a mostrar por respeto, porque nos dio un ejemplar Edu Alán ayer en este acto de homenaje al poeta Ángel González, pero me dio un ejemplar y me dijo, hombre, por favor no la tuitees porque no nos... pero la van a dar a conocer dentro de unas horas y sí podemos avanzar, detallarla, describirla para que la gente tenga una... Bueno, pues... y os lo vamos a contar a continuación. Pero el 627-002-002, el viernes de la cultura en la cafetera. Pedro Quintana dice que le impresionó mucho la obra de teatro. Buenas noches, María, Fernando y resto de Resistencia. Respecto a la película B, yo cuando vi en el Teatro Debate de Barrio Ruth Bárcenas me dejó bastante impresionado la interpretación de Casablanca y sobre todo el contenido de los diálogos que mostraba las actas de aquella sesión del juicio. Al verla esta vez en cine me ha impresionado algo menos, quizá porque la otra vez lo hizo más, pero lo que es el contenido me sigue pareciendo increíble. Sobre todo la tranquilidad con la que admite que estaban cometiendo un delito el señor Bárcenas. En fin, un saludo a Resistencia. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. Bueno, ve, la película elegida esta semana por los oyentes, qué agradable charleta, qué agradable charleta. Además, oye, conectas otra vez con la radio, lo echarás de menos un montón. Pachi Freites, sabéis que empezó en la radio, bueno, empezó, una de sus actividades fue en la radio, además de ahora ser un conocidísimo actor, pero siempre te gusta mucho volver a la radio, yo sé, porque tienes ahí como una añoranza que además de vez en cuando vas a... Bueno, te vi que me encantó y te agradecí muchísimo la invitación en la obra de radioteatro para Radio Nacional, de Las Lorquianas. Y, gracias a nuestro amigo Gorka Zumeta, amigo común de la cadena SER, porque tú le conociste de tu etapa por la SER, ¿no? Sí, nos conocimos entonces, pero fíjate, estamos hablando del año, creo que era el año 2002 o el año 2003. Éramos chavales. Sí, vamos. Tú debes ser más o menos de mi generación. ¿Qué años tienes tú? Yo hice ayer 51. 51. Bueno, es una buena edad, es una edad estupenda. Ahora, pero estás haciendo un mogollón de cosas. Sí, ahora sí. La verdad es que el año pasado la cosa empezó a despegar
Y ahora, pues, gracias a Dios, estoy haciendo una serie de televisión. Enseguida me reengancho en otra y sigo de gira con Las bicicletas son para el verano. Así que, vamos, teniendo en cuenta lo que es este país para los actores, soy un privilegiado. ¿Vas a simultanear 2 obras de teatro? Bueno, voy a Digo, perdona, 2 series de televisión. Pues seguramente a lo mejor va a haber dos. Va a haber dos reto meses. también bestial, ¿no? Sí, ¿Cómo vas a hacer para compatibilizarlo? Pues no tengo ni idea, pero yo me imagino que los ayudantes de dirección que tengan que hacer los planes de rodaje se van a tener que tomar algún orfidal que otro, porque además es que creo que yo no voy a ser el único que vamos a estar en 2 proyectos a la vez. Pero bueno, pues se hará. Si la vida te planta así las cosas, pues nosotros los actores no podemos decirle que no a nada. Ya, porque además luego aludía indirectamente también Casablanca a esto, ¿no? La situación del cine también es muy complicada, incluso películas muy importantes que logran un recorrido pequeño en las salas porque la situación de la cultura pues está como está y se nota el deterioro. Pero sin embargo a mí me ha llamado la atención, igual es que yo he recuperado la vida cultural, lo llevaba un montón de años desde el nacimiento del Pequeño Fer sin salir tanto, y ahora que voy más al teatro y que tengo la oportunidad de ver obras, pero los teatros están llenos últimamente, veo muchísima gente, no sé si ha sido solamente casualidad en los últimos movimientos que he hecho, pero sí hay expectación, a la gente le vuelve a recuperar la esencia del teatro, vuelve a conectar con los ciudadanos, ¿no? Sí, pues es que es lo de siempre. El teatro es un enfermo terminal que goza de una salud espléndida. Eso se ha dicho mil millones de veces y se seguirá diciendo. La gente necesita el teatro. La gente necesita el teatro, la gente necesita sentir la respiración, necesita sentir la emoción de 2 personas o de 3 o de las que sean delante de él, porque es lo que efectivamente le hace sentir que está vivo. Es lo que me pasa a mí. Yo voy al teatro y me veo reflejado en lo que pasa en el escenario, en las cosas que me gustaría que sucedieran y en las que no me gustaría que sucedieran. Pero eso es lo que me hace muchas veces echar las raíces en el mundo en el que vivo y decir, por Dios, estoy vivo. Y estos señores se encargan de recordármelo. Bueno, y que debe ser un chute también el teatro, porque de tensión, que sales allí con todos los nervios y tal, y luego un chute de energía con los aplausos del público, tiene que ser una experiencia también maravillosa, como experiencia vital, ¿no? No, absolutamente. Y además ahora, haciendo el Don Luis de Las bicicletas son para el verano, he tenido experiencias que no me habían pasado en toda mi carrera. O sea, salir del teatro y estar esperándonos señoras y señores mayores que se nos echaban a llorar, diciendo, no sabes la cantidad de cosas que nos hemos acordado de la posguerra, de aquellos años tan duros. Y uno realmente se emociona y se da cuenta de Dios mío, no podemos olvidar esto tenemos que recordarlo siempre para no volver a cometer el mismo error. Y sobre todo cuando veías que venía mucha gente joven a ver la función, decías, este país tiene arreglo, menos mal. Eso con Las bicicletas son para el verano, que a mí me pasa un poco, tuve un poco esa sensación también. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué te parece? Cuando has llegado todavía no han venido muchos resistentes cafeteros a la trinchera de la resistencia. La verdad es que me siento un verdadero privilegiado. Es mucho más pequeño de lo que yo me imaginaba. Ya, no lo digas así, que a mí me parece, digo, una cabañita en un árbol. Claro, tú ves el periscope. Por cierto, venga, vamos a hacer un periscope. Sí, mira, me lo has recordado, claro que sí. Mary, quedaros hablando, que lo voy a ir preparando. Vale. Claro, y con el ojo de pez, que da la sensación de que es mucho más grande. Yo te quería preguntar, ¿cómo conociste la cafetera? Porque yo creo que de esto nunca hemos hablado, ¿no? Bueno. No, espera, que también que le dé un abrazo muy fuerte a Gracia, porque a nosotros nos puso en contacto Gracia. Yo creo que así es. Además es de oyente de este programa, es una buena amiga que era oyente de la serie. Luego, con los años nos hemos ido encontrando en un montón de sitios y nos hemos ido haciendo amigos. Bueno. Y yo creo que fue a través de ella. Sí, fue a través de Gracia. Hombre, yo ya conocía la cafetera, pues yo que sé, como todas las personas que nos gusta el periodismo, pues conocíamos tu programa desde hace muchísimo tiempo. Nunca había sido un oyente fiel, sino que era un oyente ocasional y más por la curiosidad, por los contenidos, por cómo hacías el programa, que por una cuestión de fidelidad. Pero luego, claro, a partir de Gracia, cuando ya empezamos a contactar y empecé a escucharlo ya prácticamente todos los días,
Y es algo que te engancha y que de lo que ya no puedes prescindir. Estás enganchado a la cafeína. Sí. Sí, bueno, de hecho, ayer que fue el día de mi cumpleaños, pues yo qué sé, no sé, creo que eran las 10 de la noche cuando terminé de escuchar el streaming, porque no lo pude escuchar en todo el día. Coño, y al final del programa veo que Fernando me felicita el cumpleaños, le mandé un mensaje y le dije, joder, muchísimas gracias, que me ha hecho muchísima ilusión. ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? Pues la verdad es que trabajar. Ostras. Yo soy feliz. Bueno, pero este fin de semana lo vas a dar todo. Exacto, yo pensaba que lo estabas ahí dando todo. Todo. Sí, este fin de semana lo haremos, claro que sí, por supuesto. Hombre, unas cañas tendremos que hacer algún día, ¿eh? Bueno, pero luego María.es se raja. Luego es mucho de... Es como Emilio Silva, que llama, oye, vamos a organizar una cena. Qué mal, que no estáis pensando. Y luego no se presenta. No, lo que pasa es que yo no me entero. Entonces tengo como las notificaciones y muchas veces no me llegan al móvil. Claro. Entonces ya tú tendrías que avisarme, como buen compañero de trabajo. Tenías que decirme, tenemos una cita este miércoles, este jueves, este no sé qué. Sí, bueno, además Enrique Quesada, que es el organizador oficial. Exactamente, es la otra pata de este taburete, está deseando. Además, sí. él es siempre el que pone el mensaje diciendo, bueno, ¿qué? Y tal día, a tal hora, en tal bar, ¿no? Porque yo no sé cómo se conoce tantos bares en Madrid. Es increíble, se sabe todos los bares, todas las tabernas y todos los tugurios. Sí. Es una cosa increíble. Y Sara conoce los misterios del centro. Oye, a ver si consigo conectar el periscopio, que no lo estoy... Ni periscope ni hostias. Luego, además, bueno, ya no hay sol y no podemos bajar la bandera cafetera, pero es que ¿sabes qué pasa? Que en los últimos minutos del programa también nos gusta, que luego hay gente que nos dice, no, pero os ponéis un poco intrascendentes al final del programa. Digo, ya, pero hablamos un poco de la vida, nos gusta despejar un poquito, porque si no estamos todo el día hablando de corrupción, de los dramas que vive la sociedad española, la tal, y entonces nos gusta, por eso me gusta conectar ahora con el periscopio cafetero, a ver si lo consigo. Periscopio. Bueno, seguir con vuestras cosas mientras yo voy preparando. Ahora sí. ¿Necesitas ayuda? No, ahora sí. De una millennial. En directo. ¿Sabes lo que me pasa? Te voy a decir una cosa, Pachi, que además esto tiene que ser una cosa generacional, que me siento fatal con este asunto. Que con María.es, cuando María.es llegó a nuestras vidas aquí en la cafetera, sucede una cosa, me siento como un abuelo al que le dicen cómo poner el VHS. Abuelo, siéntese usted y deje de tocar las teclas. No, pero con Emilio era más... Y entonces... ¡Hala! Emilio, no escuches esto. ¡Hala lo que has dicho! Pero... y además que lo diga María, que le tiene un cariño y un respeto, que hombre, a ver, una cosa y que yo no tengo ni la mitad de conocimientos que tiene él. Aquí cada uno aportamos nuestro granito de arena. No, es cierto. De todas maneras, me hubiera gustado mucho que hubiera venido estando él aquí. Emilio Silva es una persona a la que admiro. Bueno, lo que pasa, ayer hablé con él y estaba, no sé si estaba en Segovia o en algún sitio que tenía una presentación de un libro, y entonces le dije, a ver si te vienes. Y dice, pero es que claro, es que está trabajando, está allí en Alcalá de Henares, entonces solamente puede venir cuando hay fiesta. Pero bueno, ya hemos conectado el periscopio cafetero. Ahora sí, estamos en directo con vídeo a través de Twitter, lo podéis ver este periscopio. Repopstar, la tía Faustina... CSCean, Mamenbon... Se están incorporando ya al programa. Y es claro, ahí, ahora que has contado que es mucho más pequeño, sí, es como un camarotillo. No tenemos muy claro si es como una cabaña en un árbol en el bosque de Sherwood o como una nave que va a la deriva por el espacio y que de vez en cuando recibe visitas y solo se comunica con el mundo a través de Twitter, a través de los mensajes, y nos alimentamos de croissants congelados, de masa espesa. Pero es tremendamente acogedor. Que, por cierto, no sé si decir la marca, porque vaya mierda de croissants que nos han vendido. Los hemos puesto ahí en el horno y eso es una masa. Pachi Freites, muy cariñoso y muy decente, ha dicho, no, yo los he probado un trocito y estaba rico. Claro, por eso ha probado solo un trocito. Los croissants pesaban. O sea, los croissants, si los lanzamos desde aquí, rompemos cabezas. Yo creo que sí. Eso es cierto. Cuando lo he cogido he dicho, Dios, ¿cómo pesa esto? Oye, pues ha costado 40 minutos de horno encendido, o sea, todo muy ecologista. Pero los tenía ahí para estas cosas, porque es que, además es que como Emilio Silva siempre nos reprochaba, nos decía, es que no tenemos nada para mojar el café. Un día que pasé en el stand de los congelados dije, pues me voy a llevar unos croissants congelados por emergencia. Bueno, pues son lo peor. No compréis croissants congelados.
que son lo peor. Pero bueno, total, os había prometido y además lo voy a cumplir, pero no puedes enseñarla en el periscopio cafetero, que no quiero líos con Edu Galán. ¿Dónde la has dejado la revista Mongolia? Claro, la he guardado porque es secreta. Pero déjamela, que la tengo que describir. Ponla aquí delante. Ábremela delante para que yo la pueda ver y te devuelvo el periscopio. Pero es que entonces se va a ver. Que no se va a ver, que voy a hacer un plano así un poco veloz. Ah, vale. Así abierta. Entonces puedo bajar así. Un planeo así. Hemos visto la cara de Leticia Ortiz. Sí, la reina de España. Toma. No, toma tú el no me quites el periódico, que lo quiero. Así, la revista Mongolia, que no te lo voy a poner así a la vista. Que vimos a Edu Galán ayer, nos lo encontramos, que iba al homenaje de Ángel González, y entonces me dijo, toma, te doy un ejemplar, y dice, te lo doy en exclusiva mundial, porque no se conoce. Digo, cuando lo vi, os van a secuestrar la revista, Galán, ya te lo advierto, esto no va a salir a los kioscos ni de coña, porque vemos a Leticia Ortiz y el titular que lleva la portada, para que os hagáis una idea de qué va esto, la dieta sanota. ¿Cómo viven los reyes magros? ¿Qué comen? ¿Qué fuman? Y entonces han hecho un fotomontaje con Leticia Ortiz, pues entrada en kilos, muy entrada en kilos, sí, que dirían los ancianos de Castellote, y desnuda en la portada de la revista Mongolia, como cubriéndose así los pechos con las manos, rodeada de pájaros voladores. Muy monárquica y pudorosamente. Pudorosamente tapándose los pechos, pero así como muy... A mí me recuerda la portada por la que al juez le metieron un buen puro, ¿no? Claro, sí. Es que además no le va a hacer ninguna gracia, porque además es un asunto, bueno, habrá acusaciones de todo tipo. Pero luego, en páginas interiores, está el calendario, que esto seguro que no habéis reparado, seguro que no lo habéis visto. Ay, no. El calendario Mongolia 2018. Y entonces, enero. Bueno, y vemos a los diferentes personajes de la monarquía española a los que les han hecho fotomontajes y les han añadido, pues no sé, 60 o 70 kilos a cada uno. ¿Cómo sería el rey Juan Carlos? Extraordinariamente obeso. O Urdangarín, extraordinariamente obeso. O algunos de los otros protagonistas, o el propio rey Felipe VI, entrados en carnes. Así están todos, retratados, para que luego no diga Leticia Ortiz que solo la han hecho a ella. Lo que pasa es que ella está en portada y el resto están en páginas interiores en este calendario mongolo. Es brutal. Pero está muy, muy gracioso. Pero bueno, hoy la van a presentar, creo que lo van a enseñar por televisión a lo largo de la mañana. Supongo que será en Al Rojo Vivo, porque colaboran en el programa, por eso conozco mucho a Edu Galán. Y así que me imagino que lo presentarán. No puedo dar muchas más pistas, pero... Claro, pero dice Samara, si lo censuran será cuando lo vea todo Kiski en este país. Es decir, que al final la censura también te da mucha publicidad. De hecho, por eso le dije, trae... además, me lo llevé a la fiesta esta de Ángel González y la gente me decía, ay, déjamelo y tal. Digo, sí, hombre. Sí. Digo, esto va a desaparecer de los kioscos en 10 días. Esto es una reliquia ahora Pero mismo. Es que además coincide, oye, con un artículo en el Corriere della Sera donde han escrito parte de la biografía no autorizada del rey Juan Carlos y cuentan algunas cosas. Bueno, dan por hecho que se acostó con 1.500 mujeres, que yo decía ayer, bueno, tampoco sé... ¿1.500? 1.500 mujeres. Pero es una vida sexual bastante activa, Bueno, desde luego muchísimo más que la mía. ¡Ostras! Yo no quería hablar de la mía porque no quiero que nadie salga llorando de las... Hombre, a ver, yo creo que todo el mundo puede entender que 1.500 personas son muchas y de hecho que ninguno de esta mesa ha llegado. Los reyes, hombre, también son otras edades y también es otra posición social. Hombre, por eso mismo. Pero claro, luego ayer en la tertulia de Monedero decía, oye, vamos a hablar de este asunto. Digo, a ver, sinceramente, de cintura para abajo no es noticia, a mí me da igual. Digo, me parece más interesante que hablemos de cuál es el patrimonio económico de la familia real, cómo se ha obtenido ese patrimonio económico, por qué no existe una legislación, por ejemplo, sobre los negocios del rey, si existen negocios del rey como comisionista o no, está por ver, porque de estas cosas que se habla mucho en la prensa internacional, después aquí en España prácticamente no se oye nada. Hasta el New York Times hizo hace muy poquito un reportaje sobre eso, decía como un señor que llegó cuando era rey con una mano delante y una mano detrás ha conseguido juntar, yo no sé, no sé si eran dos... Era una barbaridad de dinero. Era una barbaridad, no me acuerdo la cantidad. Ahora, el patrimonio, vamos, según los... Bueno, yo he dicho 1.500, igual he confundido el número de mujeres con los que se ha acostado con los millones que tiene acumulados. Los millones son 2.500. Los millones son 2.500. De todas formas, hubo un artículo en la prensa extranjera hace años que confundió patrimonio con el patrimonio personal. Entonces, se le contabilizaron como propios algunos. Por eso, cuando sale la cifra, yo siempre digo, a ver, a mí yo no tengo ningún pudor y ningún reparo a hablar en profundidad de las cosas con seriedad, sea
la monarquía o sea quien sea, porque las cosas no hay que ocultarlas. Pero es verdad que aquel artículo, que creo que fue en el New York Times, contabilizaba como propios cuadros de patrimonio nacional, cosas que pertenecen al patrimonio de todos los españoles. Otra cosa es que él haga uso y disfruto de ellos, que eso también dices, bueno, pues en uso y disfrute también... pero se confundían algunas cosas. 1.500 mujeres, un golpe de Estado rechazado y riquezas legendarias, dice el Corriere della Sera, de las riquezas legendarias de Juan Carlos I. Y había... es que... Bueno, habla además de las amantes. Luego es que he visto, es que no me atrevo porque en el artículo original del Corriere della Sera no lo tengo delante, pero cuentan algunas anécdotas en meneame.net que yo creo que la gente que recurre allí, si está el artículo original, que las vea, que van a satisfacer las ansias de aquellos que estas cosas les llaman tanto la atención, porque a mí sí me interesa la cuestión patrimonial y la cuestión de los negocios de la monarquía y otros asuntos más relacionados con la concepción del Estado y de si se va agotando, ¿no?, este sistema que hemos heredado de la transición, pero bueno, más allá de la cuestión del amor o de la sexualidad de nadie. Y Pachi. Bueno, a todo esto, el rey Juan Carlos, que es el rey emérito, que seguimos pagando, que yo creo que eso es lo más importante ahora mismo, ¿no?, que estamos pagando 2 reyes. Y bueno, aquí tenemos para todo el mundo. Sí, porque claro, parte de la crítica no tiene que ver con quién se acuesta o no se acuesta, sino con que toda esta actividad lúdica la financiamos entre los españoles, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que Pachi Fríguez, que es un gustazo, de verdad. Que vente cuando quieras, vente por aquí, cuando tengas las mañanas tienes que traer libres. tú los croissants, yo creo, la próxima vez. Sí, no. Me traigo unos churritos. Me parece súper insultante, Mary, porque además esperaba de vosotros que hubierais traído los croissants. Por si acaso, yo que soy un tío precavido, he preparado el horno y lo he calentado y he preparado los croissants. Pero hay galletas, creo. Sí. Por ahí bueno, no, alguien trajo galletas de chocolate, pero alguien se las comió a los 10 minutos. No, me comí 3. Ya, sí. Bueno, o 4. Pues, si quieres una galleta de chocolate, todavía habrá entonces. Es que la verdad es que yo he venido a toda leche y ni se me ha pasado por la cabeza, porque mi idea era llegar puntual y ni se me ha pasado por la cabeza, pero para la próxima vez. No, tú no, esto no es un reproche para los invitados, son invitados, y en toda su dimensión. Es un reproche para María, que me ha reprochado el grado de tostado. Lo que sí que esperamos son unas cañas de cumpleaños. ¿Unas cañas de cumpleaños? ¿Unas cañas de cumpleaños? Por favor. ¿Y croissants? Eso sí. Las cañitas se tienen que caer. Sí. Bueno, Pachi Fríguez, muchísimas gracias de verdad de corazón por venirte a la buhardilla de la Resistencia, a la trinchera de la Resistencia, y por pasar este ratito tan agradable con nosotros. A vosotros por invitarme. Mary, nos vamos. Mary emérita. A ver, Mary emérita. que Nos vamos a marchar. Periscopio. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los oyentes cafeteros por vuestra compañía, por vuestra participación y por conectaros a través del Periscopio Cafetero. Volvemos el lunes. Ahora vamos a poner las películas elegidas para el próximo Videoforum, para que no nos de hecho, vuelva a Pachi, si quieres... Puedes sugerir películas. Sí, puedes sugerirnos Yo tengo una alguna sugerencia que me dijo el otro día Monedero, ayer cuando estuvimos en su programa, que él la ponía como ejercicio para sus alumnos. Yo no lo he visto, El huevo de la serpiente. Debe ser un clásico muy importante que retrata la responsabilidad política, las maniobras políticas. Me dijo, es la película de obligado cumplimiento para mis alumnos. Yo la voy a sugerir para que sea una de las opciones, porque debe ser una película que, en fin, interesante seguro desde el punto de vista académico, y además creo que es una producción muy interesante. Pero si se te ocurre alguna idea, también la ponemos y que la gente la vote. Sí. Mira, hay una película que retrataba, es una película norteamericana que retrataba perfectamente el origen de la crisis de la subprime en Estados Unidos y todo lo que vino después. Lo que pasa es que no recuerdo el título, pero creo que... ¿El lobo de Wall Street no es? No, pero la vamos a mirar porque sí... ¿Sabes cuál es? Es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero vamos... Sí, porque no sé si es Wall Street, ¿puede ser Wall Street? No, porque tenía formato de documental, había entrevistas a Lagarde, a un montón de políticos, pero sobre todo contaba cómo toda la crisis y todo lo que vino desde los Estados Unidos, cómo todos los responsables, pues después de todo lo que pasó, seguían ocupando... la gran apuesta, The Big Short, la gran apuesta, dice Aquí Inside Job. Inside Job. Vale. Inside Job. Vale. Vale, pues la ponemos. Hay diferentes. Pachi, eres la caña. Un besazo, dice Belisa. Salud y república, compañeros cafeteros, dice Seoan. Y, oye, qué bonito. Me encanta cuando viene gente al estudio y se convierte esto en una pequeña reunión de amigos en una casa, en un árbol. Y es un momento muy, muy bonito. Siempre hay que repetirlo a menudo, Merich. Hay que
Nos gusta que los cafeteros vengan. Que te enfoco. Sí. Bueno, adiós a todos. Ahora sí, ya cortamos. Venga, que si no luego se nos enfadan las redes sociales porque nos metemos son las 10:10 o una cosa así, ¿no? Más o menos. Vale. Bueno, adiós, gracias. El lunes volvemos. Ahora vamos a poner el tuit con las películas, y vosotros las votáis. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas y gracias a los mecenas por hacer posible esta gran aventura de la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia allí donde estés, expatriada, emigrante, amigo, resistente y retaguardia. Y no estás sola. Adiós, hasta el lunes. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Mercies new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the clay for more than the scope of my own dream. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Spirit sing, let me keep it step ahead.